Compromiso público. Más información en www.uach.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Muy buenos días, faltan 13 minutos, 14 minutos para las 9 de la mañana. Víctor Godoy. Hola, Miguel. ¿Cómo ¿Me estás, escuchas? estimado Sí. colega? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Tú cómo estás? Bien, perfecto. Qué ganas de ¿Cómo volver a estuvo la trabajar. semana? Qué ganas de volver a trabajar que tuve toda la semana. No pensé en otra cosa. ¿Ya y cuándo vuelves? La próxima semana. ¿Cómo estuvieron ustedes? Para saber cuándo salir. Sí, bueno, ahí nos turnamos. Sí. No sé, yo te aviso. Anótate para octubre. Esta semana que viene le toca a Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvieron? Bien, aquí estamos. Sí, yo todavía no tengo la posibilidad. Felices por el país. Me imagino. Oye, yo todavía no tengo la posibilidad de verlos para saludarlos, pero mientras tanto, no sé, adelantar. La noticia del fin de semana fue, vamos a decirlo así, el alejamiento de Mañalich de la titularidad de la cartera de salud. Y consecuentemente de la comandancia en jefe de la estrategia sanitaria COVID-19. El acuerdo, por supuesto, el acuerdo nacional para la estrategia de enfrentamiento precisamente de COVID-19. Son las dos cosas que pasaron este fin de semana. Tengo la impresión de que pasaron juntas, a pesar de que todo el mundo dice que no tuvieron mucho que ver una con la otra. No, se supone que no. Bueno, ¿se supone o no se supone? No sé. Eso es lo que dicen los que estuvieron en el acuerdo. Ya, pero ¿qué Porque dice como está de moda decir, ¿qué sustenta la evidencia? O sea, no puedes saberlo, ¿no? Porque la negociación se llevó a cabo en reuniones cerradas y estaban los que estaban. Ya. Ellos ¿Y saben. tú no tenías ningún De todos amigo por modos, ahí? no, o sea, el PPD puede ser. Sí, puede ser. Y lo que decía el senador del PPD, Ya. Lagos Weber, que lo escuché hace un rato, Sí, yo no lo escuché. decía que el día viernes en la noche Ya. había un texto que ellos propusieron, ellos digo la oposición, ¿no? Todos los que estaban ahí como oposición, y que ese texto, que más o menos en resumidas cuentas se refería a lo que se llegó un día después, no estaba listo, digamos. Entonces se suspendió la sesión en la noche para revisar el acuerdo. Y en la mañana del otro día tampoco se discutió el tema. Entonces la noticia llegó nomás. Pero el acuerdo estaba corriendo y lo que él decía es que si nos hubiesen ofrecido el cambio de ministro, tendríamos que haber bajado lo que estábamos pidiendo. Ya. Lo que no sucedió, porque en rigor el acuerdo es más o menos lo que la oposición pidió a esa altura, digamos. No sé si se entiende, pero Sí. la oposición llegó pidiendo 174.000 pesos, una cosa así, Ujú. del ingreso familiar de emergencia, el IEF, y terminó en 100, ¿no? Sí. Se bajó un poco, ¿no? Sí, eso, sí. O sea, si les hubiesen ofrecido el cambio de ministro
como contrapropuesta para moderar sus solicitudes, probablemente hubiesen tenido que moderarla porque la oferta hubiese sido demasiado... Y se lo escuché también a otro PPD, ¿ya? Francisco Vidal, que decía que ellos estuvieron de acuerdo, que estuvo anoche en la televisión, de hecho, Sí. que ellos estuvieron de acuerdo con incluso rebajar a 80.000 pesos en un momento, pero que después se logró subirlo. Mira, como si estuvieran negociando O sea, su fue sueldo. eso, Como si una negociación como si de negociara sueldo su mínimo. sueldo. Sí, Sí, una claro. negociación colectiva de sueldo mínimo. Pero bueno. Sí, Eh, dinero. Sí. No viene Víctor, mal, ¿eh? Mira, ya tenemos auditores. No viene mal 100.000 Auditores. pesos. No, pues, estás esperando tu bono tú también. Oye, Es para los trabajadores, trabajadoras que podrían tener un ingreso mermado en este minuto por la crisis. en el caso de que ocurriera. Claro, y el debate ahí más social está en el hecho de que la argumentación de la oposición para pedir lo que pedía al principio era que ese es el límite de la pobreza en Chile. Mm. Y el límite de la indigencia, de la extrema pobreza, no es la extrema, es la anterior, la indigencia, digamos, es 114. Entonces, O sea, 14.000 pesos sobre lo estipulado por el acuerdo. eso es lo que se supone que estaba en la mesa, Mm. como argumento de la oposición, ¿eh? El gobierno no lo ve así, obviamente. Ofreció algo de 60.000 pesos, 65.000 pesos. O sea, sí, pero es lamentable, digamos, más allá de la actitud del gobierno, sí, bueno, el mercado resuelve así todos los días las cosas, digamos, todos los días resuelve la incorporación formal de los trabajadores al mercado del trabajo muy por debajo de la línea de pobreza, digamos, y nadie dice nada en este país. Eh, muy, muy, muy Sí. por debajo. Entonces, y lo hace todos los días, digamos. Esa es la razón incluso por la cual a veces hasta se establecen estrategias de importación de trabajadores en disposición de trabajar muy por debajo de la línea de pobreza y después anda todo el mundo persiguiendo a los inmigrantes. Tenemos entiendo, al profesor Roberto Morales en la línea de fuego. Matías En pantalla. Fernández, al profesor Matías Ambos. Fernández. Felipe Rifo. Aún no está Felipe, No, no ¿eh? está. Pero a ver, Víctor, Pero tú nos estás ya viendo. llegará. ¿Qué te parece si inicias los saludos de rigor? Sí, por supuesto, por orden estricto de llegada. ¿Ya? Matías, ¿cómo estás? Bien, Víctor, gracias. ¿Cómo están ustedes? Ha sido un fin de semana ¿Tienes tu bien retorno muy intenso. alto? Yo lo escucho Estoy bien. con ¿eh? audífono. Sí, Sí, se escucha Vamos, bien, audífono. Víctor. Tú tienes problemas. ¿Será Roberto? ¿Roberto tienes el retorno Eh, muy alto? sí. Ya, Ahí eso. apago el micrófono y se escucha. Vale. Sí. No, bien. Un fin de semana, no sé si sorpresivo, pero sí digno de harto análisis para lo que viene. Yo creo que es como los dos ejes que mencionas precisamente son como un eje estratégico de lo que va a pasar esta semana. Independiente del rostro que llegara al Ministerio de Salud, se viene una tarea que es compleja porque en el fondo tú tienes una oposición y también parte del oficialismo pidiendo hace mucho rato, y con parte del oficialismo me refiero sobre todo a las autoridades comunales cambiando una estrategia, ante obviamente ¿cómo se llama? Una cara que por lo menos en sus primeras palabras no avisa que va a haber un cambio fuerte en cuanto a la estrategia. Y más encima eso se le suma como estamos llegando cada vez a números más complejos. O sea, como el día de ayer eran 6.000 más 200 muertos y obviamente eso te genera incertidumbre para lo que pueda venir. Y bueno, y con respecto al acuerdo, el acuerdo económico, desarrollémoslo durante el programa porque también eso da para un análisis también más profundo, pero feliz de estar como todos los lunes acá. Bienvenido, Matías. Y está Roberto también. Roberto Morales. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo está
Muy bien, ¿usted Miguel cómo está? Ángel, Bien, Matías. bien, con un poco de frío todavía, pero es normal a esta hora de la mañana en una ciudad como esta. Bueno, no era lo que sucedió, no era lo que se estaba presionando desde muchos sectores que consideraban ineficiente o consideraban inadecuado la responsabilidad política de lo que hay que hacer para conducir las medidas y tomar las medidas. Y es lo que sucedió, ¿no? Entonces, más allá de qué manera se podía relacionar con otros hechos, hay que pensar que podría preverse un cambio en la dirección frente a una situación que cada vez es más dramática, digamos. Yo creo que no hay que quitarle dramatismo al tema, porque podría pensarse después de 3 meses que ya estamos saliendo de esta situación, pero en realidad estamos allí estamos en el momento en el cual las decisiones que se tomen pueden agravar la situación o pueden ir paulatinamente mejorándola. Así es que ahora, bajo cambio de ministro, pero bajo una misma lógica y un mismo tipo de gobierno con un estilo y ciertos principios donde se ponen los énfasis en las cuestiones de poder crear condiciones para recuperar productividad y el tema de la economía del país, etcétera, que en el fondo es del gran empresariado, con algunos matices que intentan abordar ciertas preocupaciones por otros sectores. Al final, como algo dijo Matías, un cambio independiente de quien sea quien ocupe esa cartera de salud. El tema es que el gobierno sigue fundamentalmente con la misma lógica. Yo no veo cambio. Por el bienestar de mucha gente, esperaría, digamos, que se produjera alguna modificación en el plano económico, en el plano de los ingresos, de los aportes, pero en verdad, no sé, es como entrar en un juego, en un imaginario, ¿ya? Un poco fantasioso, de pensar que esta pandemia pudiese generar cambios de principio y perspectiva de un gobierno que no ha mostrado sino más que reproducir un modelo que evidencia la tremenda desigualdad y las situaciones dramáticas, digamos, que se viven. Así es que, nada, no veo, digamos, a nivel general que en Chile se produzcan modificaciones importantes. Estamos atrapados en las medidas de lo que significa el control de la población para asegurar unas condiciones mínimas de salud. Estamos atrapados para otras acciones. Entonces yo no sé si las negociaciones, los acuerdos que se hacen en el plano más institucional pueden llegar a algo. Como que no habría un mensaje muy alentador para la gran mayoría de la gente y particularmente para los sectores más desfavorecidos o más dominados o más explotados de esta sociedad. Eso me parece poco promisorio, digamos, veo el panorama. Déjame agregar, Miguel, que durante los últimos días también hubo otra discusión pública, que es la del plebiscito constitucional, ¿eh? Y no sé si haya que dejarla pasar nomás como un exabrupto de Pablo Longueira y una declaración que ya conocíamos en su misma línea de siempre de Andrés Alamán, en términos Pablo de que Longueira. no haya Pablo? plebiscito. ¿Quién es Pablo Longueira, Víctor? Ya no es dirigente de la UDI, ahora es O un debiera empresario. decir quién era Pablo Longueira, por Dios. Oye, Es sí, un empresario. sí, volvamos sobre ese tema, pero yo también, ya son las 9 de la mañana, una última cosa que no quiero dejar de mencionar, eventualmente, aunque solo la menciono porque no tenemos la más mínima información al respecto, yo he intentado comunicarme con varios de los estudiantes, de los dirigentes estudiantiles y no he tenido posibilidad todavía, y es que los estudiantes de la Universidad Austral de Chile votaron un paro este fin de semana.
Sí, también. Y entiendo que el paro comienza hoy día. Solo he visto algunas declaraciones fundamentalmente de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y de la Decanatura de Ingeniería que tenemos más cerca a propósito de la erradicación de la radio dentro del territorio universitario. Pero no tenemos mayor noticia, nosotros no, por lo menos. No sé si alguno de nuestros panelistas, Roberto, a propósito de su participación en la Facultad de Filosofía y Humanidades, tal vez, pero es un tema que probablemente, ya nos está dando noticias y vamos a ver cómo evoluciona dentro de los próximos días. Mencionarlo nomás, Víctor. Los que están mejor informados son los directores de escuela, porque ahí hay una relación directa. Y yo lo puedo ver en un minuto. Me llegó una información indirecta de que efectivamente se había votado el paro general, digamos, de todos los estudiantes. Pero déjame verificarlo. Y lo otro, me llama la atención, Miguel, como que respecto de las elecciones postergadas, que no resultaron en la FEUACH, en las nuevas elecciones del consejero académico, y cuando... Ahí parece un vacío de información, los canales no funcionan, no es primera vez. ¿Qué pasa? Que también es interesante analizar aquello, los estudiantes no están interesados en comunicarse con ustedes. A propósito del paro, me mandaron una carta, dice Roberto, por el correo temprano. Oye, no sé, mira, la anécdota es así de breve. Nosotros una semana antes de las elecciones de la FEUACH nos comunicamos con el Tricel, estuvimos en conversaciones con todos ellos, nos dijeron, mira, vamos a ver quién va a hablar con ustedes, y pasados los días simplemente estuvieron muy ocupados, la persona a cargo de contactarse con nosotros no estuvo disponible oportunamente, y bien, terminamos conversando quizá no era la FEUACH. No, estamos hablando del Tricel. Elecciones de FEUACH, el Tribunal Calificador de Elecciones, y finalmente logramos conversar con... Pero el Tricel es la FEUACH. ¿Perdón? Así es. El Tricel es la FEUACH. Hoy día sí. Bueno, terminamos conversando con los dirigentes del periodo anterior, con los salientes, Víctor lo recuerda, con la consejería académica, estuvimos tratando de ubicar a algún integrante del Ejecutivo. Sí. Para evaluar simplemente a la espera de que el Tricel nos diga, mira, en esto estamos y... No, Miguel, lo que te quiero decir, ¿no será que respecto de esta, dadas las condiciones de que la gente nos estamos comunicando virtual, dejamos mensajes en Facebook o en lo que sea, ahí en el Facebook del Tricel de la FEUACH están las resoluciones que ellos fueron tomando sistemáticas? Entonces ellos dicen, aquí está la información. Sí, puede ser. Puede ser eso, ¿no? Y puede ser que no... digamos, esto de participar en un programa, de ser entrevistado y todo eso. Puede ser que pertenezcamos a siglos distintos. Claro, yo creo. Puede ser porque, sí, nos dicen, no se preocupe si vamos a publicar cuando esté todo. Sí, mira Roberto, qué agudo que eres. Mira, cuando tengamos la información la vamos a publicar. Nosotros esperamos que nos contesten el teléfono como parte del ejercicio de publicarla, digamos, que atiendan a los medios de comunicación. Pero sí es cierto que las nuevas generaciones no discriminan entre una red social y un medio de comunicación como si lo hacemos nosotros. Por lo menos yo. No sé... Es probable que la forma de entrevistarlo sea revisando sus redes sociales y no conversando, intercambiando, debatiendo como solíamos hacerlo en nuestro anhelado y recordado siglo XX. Quizás no sea, además de la obvia diferencia generacional que siempre ha sucedido y va a suceder, lo que quiero decir es que en estas circunstancias se ha enfatizado aquello, ¿no? No, pero responder el teléfono no cuesta nada, Roberto. Tú estás más ante insistentes llamadas. No, pero eso sucede, la gente muy ocupada. Pero eso no es que... o sea, uno no responde el teléfono... Porque está ocupado, está haciendo otra cosa. Cuando eres dirigente, porque efectivamente no tienes que hacerlo, digamos, ¿no? Porque si eres dirigente, tú tienes que asumir el rol que te toca, y el rol a veces es no contestar el teléfono. Claro. Bueno, entonces no dejes anunciado que lo vas a contestar, pues. En ese sentido... Entonces no digas, llámame nomás, a esa hora no te preocupes. Sí, llámame y... llámame y no te contesto. Ya veré si te contesto, bien, digamos. Bueno, entonces no te llamo más, pues. Exacto. Menos te voy a estar buscando por redes sociales. Y es para eso.
la letra no te- de una canción, llámame. no te quepa, no te quepa Ya, duda, ya, Mames. no te ya, quepa Miguel, duda sí. que, Miguel Mateo. que cuando te dicen que llames y no te contestan, es porque no quieren contestar Pero- y que ojalá no lo vuelvas a llamar. O sea, ya nos metimos. Mira, si vamos a hablar de mi vida personal, yo no me voy a prestar para esta conversación. Ahora lo que sí tiene sentido pensar es que la Federación de Estudiantes no tenía ninguna condición para poder responder esa llamada. Es probable. Y Hace poco de me hizo hecho, sí. tú miras el contenido de la entrevista que se logró hacer, no aporta en nada a la discusión sobre la situación de los estudiantes en su momento, y mucho menos ahora. O sea, ahora tendrán que decir ellos quiénes son sus voceros, y desde ese punto de vista, esto se pone un poco más difícil porque viene todo el proceso en el que hay que reconstruir algún grado de representación. Sí, pero Y eso lo sí. harán seguramente. Sí, pero lo último que quiero decir al respecto y a propósito de lo que nos observa Roberto, mira, aunque parezca extraño, a veces a nosotros nos interesa respetar el silencio de algunas organizaciones. A Por propósito supuesto. de llámame cuando me necesitas y no te contesto el teléfono, miras, es porque probablemente no, la decisión es precisamente no, a propósito de los procesos internos que están viviendo, publicar algo bastante breve y muchas veces hermético en las redes sociales, y uno, si no tiene la posibilidad de conversarlo, mejor no lo replica, digamos, como Claro, que se suma a ese respetuosamente al silencio de esa organización. Pero aunque parezca extraño, nosotros, más allá de insistir nomás en que quisiéramos tener noticias de ellos, que aquí hay un canal abierto por si quieren comunicarse con alguien, pero la decisión es de la organización finalmente, creo. Y además que el que tiene que tener la información no es la radio de la UACH, o sea, es la UACH. O sea, la información respecto de qué está pasando, la fuente puede ser el movimiento estudiantil, sí, Sí. pero el movimiento estudiantil, su par en esta situación, en cualquier situación de movilización, es la propia universidad. Y ahí es donde seguramente ya se ha tomado contacto. No nos corresponde a nosotros resolver un conflicto que por lo demás es bastante más difícil de resolver, porque ya no tiene que ver con el acompañamiento a los estudiantes. O sea, yo creo que si no me equivoco, todos los procesos de apoyo directo a los estudiantes se desarrollaron y ya terminaron, digamos, ¿no? O ya se desarrollaron en gran parte. Entonces, no es ese el problema, porque ya se hizo. O sea, es otro el tema. Y eso me parece que es relevante y tiene mucho que ver con la pandemia. Y tiene mucho que ver con lo que decía Matías recién. O sea, ninguno de nosotros está en condiciones, excepto porque tiene una obligación de hacer una vida como si fuese absolutamente normal. Y eso ha producido un menoscabo en la relación educativa que se supone que tiene que estar en este minuto en las universidades que no estaban en paro, o las carreras que no estaban en paro en este caso. Pero a nivel nacional hay muchas universidades que no estando en paro, probablemente tengan el mismo tipo de problema. Lo que pasa es que acá además no había federación. Entonces, como no había federación, la decisión de votar por un paro general es una manera también de expresar un acuerdo general del estudiantado. Si eso es así o no, lo dirán las horas. Pero en principio lo que está expresándose es una situación que está incluso viviéndose fuera de las universidades. Y ninguno de nosotros puede desconocer eso, o sea, y mucho menos la universidad. O sea, la universidad tiene que reconocer que aquí está lidiando con una situación social bastante más grave que lo que se cree, ¿eh? O sea, hay que evaluar bien las cosas y no quedarse solamente en que esto es un movimiento de los estudiantes que votaron una noche, digamos. No, o sea, aquí hay cuestiones de fondo y que pueden ser Nadie dijo eso, difíciles Víctor, de resolver o imposibles. Sí. Y en otros países donde no hay cultura de movilización estudiantil o no la hay hace mucho tiempo, la situación es exactamente la misma. O sea, las grandes universidades del mundo están discutiendo si
vuelven o no en el año. Y si el próximo año vuelven, ¿no? Claro. Harvard, Stanford, Cambridge. Así es, más allá de Roberto que no Morales. resultaron las elecciones derivado de... fue un poquito incluso más arriba de lo habitual, ¿no? De los últimos años, un poco más del 20%, pero el tema, para recordárselo a todos, es que de las dos listas ganaron alguien que no, digamos, una lista invisible, que es la lista de los nulos, que tuvieron más votación, un poco más que la otra lista que siguió. Pero eso sí en es realidad... interno, yo creo. ¿Ah? Eso sí es interno. Por eso. Eso sí Por es eso, una más cuestión allá de propia esto, del movimiento porque estudiantil. podría haber resultado la elección y el problema habría seguido respecto a lo que dice Víctor. Claro. Hay que enfrentar el tema de fondo de qué pasa en el contexto de la pandemia, en estas condiciones de formación, que en realidad, por ejemplo, una universidad que tiene 45% de estudiantes con gratuidad, significa en concreto, en términos socioeconómicos, tecnológicos, de condiciones de soporte, un sector, la mitad de los estudiantes con un soporte social, económico y tecnológico muy frágil respecto de darle continuidad a estas actividades online. Por ejemplo, estoy hablando solo de esa parte, fuera de todo lo que ha significado desde el punto de vista de la salud mental, de esta imposibilidad de contactarse, de construir redes sociales directas, no redes sociales, digamos, virtuales. Entonces sí, efectivamente lo que dice Víctor es algo que va más allá de lo que esté pasando con la federación o los sindicatos de docentes, tiene que ver con cómo enfrentar esto, digamos, ha llevado a poner en primera relevancia cómo enfrentar la formación universitaria. Y eso yo creo que, claro, porque tiene que ver lo mismo respecto del modelo, o sea, es cómo poder enfrentar, digamos, situaciones de este nivel de crisis que pueden presentarse de otra manera, más adelante también, no digo solo en el área de la salud. En el fondo, algo se ha dicho de muchas maneras, ¿no? Esto es un espejo del modelo que estábamos viviendo y que lo habíamos naturalizado y que nos impedía verlo incluso, ¿no? La pandemia ha sido como una especie de diagnóstico forzado de realidad, ¿no? Y se ha visibilizado la realidad de manera concreta. No sé si usted, a propósito de esto, me recuerda a lo que es el trabajo del laboratorio fotográfico, ¿no? En blanco y negro. Es cierto que usted pone la impresión y empieza el revelador, ¿cierto? Empieza a aparecer la imagen. Yo diría que puedo permitirme usar esa relación. Aquí se produjo una acción en la cual social y todo, inesperada, que ha dejado en evidencia como un espejo, digamos, nuestra realidad. Y eso, bueno, vamos tomando conciencia y vamos viendo qué podemos hacer. Saludemos a Felipe Rifo. ¿Cómo estás? Adelante. Hola, Felipe. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola, ¿Cómo buenos días, estás? ¿cómo están? Muy bien. Estábamos Qué revisando los temas más relevantes para poder darle una vuelta acá. Creo que es importante conversar. A ver, ¿qué temas tienes tú? Bueno, yo creo que habría que partir por la nacional, pues. De lo grande a lo chico, dicen. Cambio de A ver. ministro, que el Frente Amplio se retiró de la mesa para formar el nuevo pacto por el COVID. Hay un tema interesante, ¿eh? Sí, bueno, ahí hay un par de cosas. O sea, Matías, entremos en materia, ¿no? Sí, ningún problema. ¿Se escucha? Sí. Sí, Perfecto. perfecto. Ya. Sí. Sí, yo creo que no hay que ser como, a ver, generar como una especie de fake news, por así decirlo, así como el Frente Amplio se retira de este acuerdo y es finalmente el responsable de que no hay un acuerdo nacional. Los tres partidos que están es el PS, el PPD y la DC, de la oposición. Hasta el Partido Radical se retira de ese acuerdo. Entonces, además,
como creo que no da ni para la noticia, porque en el fondo el Frente Amplio propuso una materia económica desde el comienzo. El propio Partido Comunista también lo hizo, el PRO lo hizo. Varios establecieron mínimos para poder conversar sobre materias de reactivación económica. Y mínimos que no son irreales, son mínimos precisamente discutidos, debatidos, pero que necesitan de voluntad política. Y voluntad política no me refiero solamente al presidente, sino que acá voluntad política del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda, que han mostrado precisamente atisbos de que hay una decisión política de por medio de no girar en la estrategia económica hacia ciertos sectores. Siendo súper práctico, la verdad, incluso RD se planteó estar ahí y se retira el día viernes o sábado, si no me equivoco, anuncia su retiro al intentar una vez más el poder ingresar esos mínimos que como Frente Amplio completo se tomaron de acuerdo, incluido el Partido Liberal, o sea, como el ala más conservadora del Frente Amplio también establecía esos mínimos. Porque lamentablemente tenemos una estrategia de gobierno, que ha tratado de salir adelante en medida de que van apareciendo las urgencias. El ejemplo de ello, o sea, es como un ejemplo fracasado de querer solventar las cosas es la entrega, por ejemplo, de cajas de ayuda, que vienen totalmente a desfase y que en su plan original eran poder, suplir durante un mes, entendiendo que podríamos estar en cuarentenados. Pero finalmente no van calzando la estrategia, no se van conversando, no se genera una integralidad que es sumamente importante y todos estos temas van unidos, o sea, como el tema estudiantil que hablábamos recién y el abordaje de la estrategia en los distintos ámbitos estudiantiles, políticos, económicos, sanitarios, tienen que ser una estrategia mancomunada que una a todos los sectores, porque si no, siempre uno de los lados flaquea y finalmente te genera un desastre. Así que yo vuelvo a decir, como no me parece sorprendente, nosotros establecimos desde el comienzo cuáles eran los mínimos éticos por los cuales había que conversar. Y es lamentable porque yo escucho voces del oficialismo que también encuentran insuficiente lo que se entrega ahora, sin ir más allá, a nivel regional. Hay problemas importantes con los planes de reactivación económica. Nosotros desde el Consejo Regional incluso aprobamos, nosotros lo conversamos acá, cerca de 3.000 millones solamente para instrumentos de reactivación económica, y hoy podemos ver cómo todos los empresarios se dieron cuenta que, uno, todavía no llegan los dineros de esos para poder abrir los instrumentos que el gobierno, el Ejecutivo nos prometió y dijo que estaban tan preocupados con esto que en 2 semanas iban a estar, cosa que es mentira. Todavía no llegan. Y al mismo tiempo se abre un concurso con las platas propias de estos servicios, como el de Cercotec, que deja un descalabro. A nivel, yo pensé al comienzo que era a nivel comunal, que era como solamente Panguipulli, porque yo conversaba con la gente de Panguipulli y efectivamente había un problema solamente en Panguipulli, pero nos dimos cuenta que era a nivel regional, donde la plataforma que revisaba los proyectos para la reactivación económica no consideraba elementos básicos. O incluso que la revisión de la carpeta tributaria era a través de un sistema automatizado que dejó afuera a mucha gente. Entonces, resumiendo, creo que aquí hay no debe haber sorpresa por lo que el Frente Amplio se resta o no. Lo que debería preocupar finalmente es un gobierno que realmente no ha sido capaz, lamentablemente lo digo, porque yo esperaría que en situación de pandemia un gobierno tomara decisiones acertadas que a uno le pueden gustar o no, pero que tomara decisiones acertadas que en materia sanitaria por lo menos ayudara a una de las áreas que se pretenden salvarla de verdad. Y hoy vemos que estamos en temas sanitarios, estamos con problemas graves, vemos que en temas económicos estamos viendo problemas graves, y veo que al final lo que se trata de decir en la moneda no llega a las regiones tampoco. Así que con eso yo me quería como de reflexión. Gracias, Matías. Bueno, tocaste varios ámbitos. Quizá podríamos retomar un poco la conversación social que ha dado lugar al acuerdo. Y claro, hay una discusión acerca de la presencia ahí de Revolución Democrática, que en definitiva es el diputado Giorgio Jackson, que hasta donde yo leí, en todo caso,
Lo que sí está comprometido son los votos para sacar adelante la iniciativa en el Parlamento. Entonces, más allá del acuerdo final al que se llegó, en el que efectivamente sale el diputado en un momento determinado, eso no significa que vayan a rechazar los proyectos que se empiezan a presentar hoy. Eso es lo que se ha informado, por lo menos. E incluso le escuché al propio Vidal del PPD que decía que él entendía lo mismo del Partido Comunista. Entonces, yo sé que esas cosas son especulaciones al final, pero sí se alude a las declaraciones del diputado Jackson en términos de que es un buen acuerdo. Roberto. ¿Estás, Roberto, por ahí? Roberto Morales. Felipe. ¿Está con micrófono silenciado, parece? Ah, sí, eso es. A ver, Felipe, Bueno, y después eso, Roberto. y la noticia más importante, creo, de la semana pasada fue la salida del ministro Mañich. Yo creo personalmente que el ministro fue una moneda de cambio para lograr el acuerdo nacional. ¿Eh? Yo aquí no creo en las renuncias voluntarias, no creo en las renuncias obligatorias. Yo creo que fue una moneda de cambio para lograr el acuerdo nacional. Según su apreciación, ¿qué creen ustedes? Porque está bien incierto, ¿eh? Está bien raro. Todos dicen que renunció, que estaba ya, que hay un paso al costado, otros dicen que peleó con el presidente. Personalmente, yo creo que fue una moneda de cambio para lograr el acuerdo. Bueno, yo le escuché hoy temprano a periodistas cercanos al gobierno que decían que el ministro ya venía hace un mes proponiéndolo. Pero también nuevamente dependemos de lo que se dice. Roberto Morales. Activa el micrófono, estimado profesor. Ahí está. Están problemas técnicos. Para que podamos escuchar. Ya, no, Ahí sí. Gracias. Sí, se partió haciendo esa relación, ¿no? En el sentido de que un cambio de ministro pasaba por un acuerdo. Bueno, es parte de la dinámica, como digo, como no hay presión, posibilidad de presión social, entonces, bueno, funcionan las instituciones y probablemente sea así, que el acuerdo genere, digamos, hay cuestiones económicas, hay cuestiones de orden social muy importantes y pasaban por la renuncia del ministro en función de llegar a otros acuerdos referidos a establecer montos determinados, ¿no? Entonces, por otro lado, el acuerdo que se está planteando hace tiempo, ¿no? Que un país necesita tener cierta coordinación, no solo quienes están en el gobierno, sino todos los sectores frente a esto. Hay una cuestión de orden ético, moral, una responsabilidad, pero también eso no es gratis, digamos, ¿eh? En el sentido de que debe significar, bueno, vamos a entrar en esto, pero por otro lado necesitamos que se den señales, se tomen tales medidas, y en eso se está. Y como no está la posibilidad, o no sé, digamos, pero en términos de que hayan sectores organizados independientes de los partidos o del gobierno que pudieran presionar como resultó desde octubre, a pesar de que hay intentos, ¿no? Y hay algunas acciones que apuntan a eso, me parece que sí, que confluyen todos estos intereses para poder tener la situación que tenemos. No sé, digamos, que me parece, yo creo que las situaciones de crisis dejan de nuevo, abren la posibilidad también de explorar determinadas formas de poder relacionarse, ¿no? Y están todos haciendo cálculos políticos inevitablemente, ¿no? Hasta dónde se llega, cuánto es lo que se puede avanzar. A mí lo que más me preocupa, sí, es digamos, que estamos un poco amarrados, ¿no? Estamos un poco literalmente
sin la posibilidad de expresar socialmente de manera organizada y también incluso presionar a los partidos políticos para que no solo sean los dirigentes al margen de que lo sustenta, ¿no? Que lo que sustenta a los partidos políticos no es solo su militancia, sino que es toda la gente que está con ellos y que desde las organizaciones sociales los apoyan. Y eso está hoy día invisibilizado, al menos debilitado. Yo echo de menos la voz, como se dice, de la ciudadanía, de los sectores organizados. Ven ustedes que a propósito del asesinato de Fernando Treuquil, vuelve a aparecer los mapuches, digamos, a través de organizaciones, declaraciones, incluso físicamente, en algunas acciones. Está el tema de los presos políticos mapuches, que no se les deja entrar a los médicos. Hay una médico que incluso fue acosada, digamos, más que acosada, fue violentada, digamos, por gente que dice que amedrentada, ¿no? Amedrentada, y el colegio médico la ha respaldado en Temuco. Entonces, digamos, hay cosas que van sucediendo que no están en el plano de la noticia, no aparecen como algo importante. Y de nuevo, asociado a lo que pasó en Estados Unidos, se reflexiona sobre el racismo una y otra vez, y vamos reflexionando y van sucediendo hechos y vamos planteando, y ahí hay algo que no logra producir el cambio, ¿no? Que es que suceden los hechos, reflexionamos sobre aquello y luego aparecen otros hechos en otros ámbitos que vuelven a mostrar las diferencias, las desigualdades, la discriminación, el racismo, la violencia, ¿cierto? Intrafamiliar, el abuso de niños. O sea, los horrores de nuestra sociedad y las lacras van apareciendo una y otra vez, pero no se ve que se vayan resolviendo. Por eso yo digo que cada vez, desde mi punto de vista, ¿no? Por supuesto Felipe piensa distinto, Matías tiene sus matices, Víctor, Miguel, pero yo cada vez veo que el sistema en el cual hemos vivido mucho tiempo, muchas décadas, se desmorona, pero se sujeta, ¿no? Se desmorona y se sujeta en sus propios desmoronamientos. Con esto quiero decir que es un buen momento para poder avanzar en la transformación del sistema. Entonces me permito, digamos, más que dedicar energías a tratar de remendar, digamos, hay que avanzar hacia las transformaciones. Y ahí hay que pensar a mediano y largo plazo qué hago hoy que me permita, digamos, esa transformación, ¿no? Y que no me amarre más a los compromisos con un sistema que se está desmoronando, pero que no necesariamente uno diga se acabó, está allí, ¿no? Y sigue funcionando. Y aquí estamos nosotros, ¿cierto? También funcionando en esa perspectiva. Nada muy concreto, pero por otro lado, lo más concreto es que a mí me golpea mucho cuando, digamos, se evidencia las injusticias concretas, las situaciones que he señalado, concretas que van apareciendo. Porque ahora ya no es noticia lo de Fernando Treuquil. La semana pasada sí lo era, estaba ahí, y hoy día ya pasó. Y eso sucede con todas las cosas, ¿entiendes? Sucede que hay una dinámica en la cual vamos, no digo el programa, digo como país, ¿no? Vamos pasando de una cosa a otra, ¿cierto? Y van acumulándose los problemas hasta que vuelven a suceder, y después damos la mirada atrás y ahí sigue el tema del pueblo mapuche, sigue el tema de los niños, sigue el tema de la violencia intrafamiliar, y por todos lados. Les envía, que tengo sus correos, Víctor y Miguel, les envié el comunicado oficial respecto de lo que pasa con la paralización estudiantil. Así que están sus correos, Miguel y Víctor. Eso. Felipe Rifo. Sí, bueno. Bueno, como dice Roberto, hay diferentes formas de pensar y bueno, lo importante es que nos respetemos como cada uno ve su forma de social. Yo personalmente creo que aquí no es que esté desmoronando un sistema. Yo creo que aquí el problema es otro. El problema es que aquí tenemos una pandemia que nos generó otra pandemia. Y esas dos pandemias que tenemos ahora, que es la del COVID y la pandemia económica,
trae sus consecuencias, pues, y esas consecuencias las hemos visto ya a nivel mundial, nacional, comunal, y creo que lo importante de esto es que sí, efectivamente puede haber cosas que cambiar. Por ejemplo, la ley de protección al trabajador, creo que debería ser un poco más profunda con respecto a que en tiempo de pandemia, eh, no sé, fue muy criticada que era anticonstitucional que se corten los derechos básicos de las empresas privadas, que era anticonstitucional, que había hartas cosas. Yo me enfocaría personalmente en atacar la base para que la gente pueda seguir pagando sus servicios básicos. Me enfocaría que la gente no pierda su trabajo. Por ejemplo, la semana pasada, perdón, antepasada fue fin de mes, hace 2 semanas, me comentaban amigos que fueron desvinculados de muchas empresas. O sea, yo en carne propia sentí que aquí en Valdivia se está haciendo una recesión laboral de las fuentes que existen actualmente. Y eso me da mucha pena, o sea, mucha pena porque aquí no hay que atacar a las cosas al detalle. O sea, claro que es importante para las personas que viven con bajos recursos el tema de la luz, el tema del agua, el tema de los servicios básicos de su hogar, pero también es importante que eso no es la solución a todo. Hay problemas mucho más profundos, la alimentación de los niños, la alimentación de sus padres, gastos, ropa, enfermedades, hay muchas cosas que también son un problema. Y atacar las cosas desde mi punto de vista, desde lo pequeño hacia lo grande, hacia la economía grande de la familia, creo que genera otro problema. O sea, no sé, me gustaría mucho que se atacara más el fondo y no tanto el detalle. Claramente que las iniciativas son buenas, sí. No quiero entrar a detallar si son anticonstitucionales o no, porque no conozco el derecho constitucional, pero creo que sí, que el Congreso muchas veces hace cosas indebidas. ¿Por qué hace cosas indebidas? Porque por tratar de presentar mociones que son muy atractivas, muy buenas para la sociedad, caen en el juego de que no conversan con el Ejecutivo y eso genera un problema, claramente. Caso puntual fue aquí en las comunas con respecto al pago del permiso de circulación. Fue una idea muy buena, fue una idea que fue aprobada por todos los sectores, pero claramente traía una consecuencia para los municipios pequeños. Esto yo lo comprendí, me costó mucho comprenderlo porque no todos somos expertos en estas materias. Pero después una persona me hizo ver que efectivamente le hacía mucho daño a municipios pequeños. El pago de permiso de circulación se realiza en todos los municipios del país y gran parte se va al fondo nacional, para que el fondo común municipal reparta a los municipios más pequeños. Y esos dineros que llegan a los municipios más pequeños no llegaron. ¿Por qué? O sea, o llegaron, pero mucho menor cantidad. ¿Por qué? Porque la cantidad de ingresos que se generaba por el pago de permiso de circulación no llegó la misma cantidad a los municipios pequeños. Y claramente esas cosas hay que preverlas. O sea, nosotros, por muy buenas iniciativas que tengamos, no podemos dejar, por ejemplo, a los municipios pequeños, como el de Corral o como el de Mansfield, sin los recursos que siempre estaba acostumbrado a recibir. Porque yo he visto los presupuestos de los municipios pequeños y ellos proyectan su entrada. Proyectan que van a recibir aproximado de acuerdo a la tendencia de las últimas últimos años, tanto de ingresos. Y eso lo proyectan para realizar sus gastos. Y proyectan porque no tienen más ingresos. Y claramente eso genera problemas. O sea, esas propuestas generan complicancias. No digo que sean malas, pero también creo que por no caer, digamos, en la oportunidad populista de que yo la saqué primero, yo fui el que saqué la bandera lucha sobre esto, deberíamos caer en estos detalles. Lo mismo pasa con esta iniciativa. Así que yo creo que yo creo que aquí todas las iniciativas que se realizan son buenas. O sea, no estoy diciendo que sea mala la que no se puede cortar la luz o el agua. Todas son buenas. Pero creo sí que cada iniciativa que se realiza en el Congreso habría que conversarla con el Ejecutivo para que no traiga esas complicaciones. O sea, claramente yo creo que es más fácil conversar con las empresas, no sé, Saesa, en este caso aquí en Valdivia, Aguas Décimas, Gasco a nivel nacional, conversar con la empresa y que haya una conversión. O sea, yo creo que eso se puede dar. Me gustaría que fuera así, porque claramente intervenir empresas privadas de la manera que se quiere intervenir, no soy experto en derecho constitucional, pero creo que hay algo fuera de norma.
No creo que se pueda regular así tan fuerte un mercado que tampoco nosotros sabemos cómo viene el flujo de la empresa. Por ejemplo, aquí Saesa en Valdivia es solamente una empresa que realiza la administración de la luz, no es el que genera la luz. Saesa solamente genera la administración del cobro de la luz, pero el encargado de la elaboración de la luz es otra persona, y el que encargado de distribución de la luz es otra persona. Y vemos que se van generando una cadena de cosas que claramente generan un problema económico muchas veces que nosotros desconocemos. Porque si nosotros atacamos, por ejemplo, si el Congreso hubiera atacado el fondo, en el caso puntual de la luz, ok, que las distribuidoras que reparten la luz, perdón, que las elaboradoras que reparten la luz a las distribuidoras, y después que las distribuidoras que reparten la luz a las administradoras, no van a cobrar, bueno, ahora es diferente, pero se ataca a la empresa principal, por ejemplo, en este caso sería Saesa. Y creo que ahí falta, siempre creo que falta darle una vuelta, y creo que la oportunidad de algunos diputados, incluyendo todos los sectores, y nos incluimos muchas veces nosotros en las propuestas, de generar la propuesta primero, que yo aquí la traje la propuesta al Congreso, esa moción, esa genera un poco de populismo, pues, y claramente trae los problemas que acabo de explicar. Felipe Rifo está con nosotros, Roberto Morales y el consejero regional Matías Fernández. Matías. Ahí vamos a tener ya a Matías, tienes el micrófono desactivado. Perdón, ahí sí. Justo había dado la solución mundial a la pandemia. No, mira, creo que los temas igual se fueron como abriendo en general a partir de la reflexión de Roberto, que yo creo que es interesante, o sea, como y lo unimos con ese tema que no era menor con respecto al debate constitucional, que vuelve por así decirlo, a la palestra una vez que Pablo Longueira dice que es necesario saltarse el plebiscito, por así decirlo, y pasar de lleno a los temas de fondo de la Constitución, y ahí Alamán se cuelga y sale hablando de que él también había propuesto esto, etcétera, etcétera. Creo que es importante como hoy estamos en una crisis, pero como bien decía Roberto, es una crisis que solamente evidencia precisamente las falencias de un sistema que yo reformularía decir, no sé si no da más para la gran mayoría de los chilenos. Para algunos pocos, y generalmente los que tienen más poder y los que tienen la concentración de riqueza, sí da. Y por ende sí lo van a seguir defendiendo. Y sus aliados naturales están dentro de, más que de algunos partidos políticos, ciertas corrientes que hoy concentran también el poder. Hoy en particular tenemos un problema grande a nivel legislativo que es cierto en lo que dice Felipe, con una desconexión total de la cadena de elementos que tiene que estar cuadrada para poder generar una política pública efectiva. Eso es como real. Hoy cuando se legisla muchas veces, y uno de los grandes problemas de la parlamentarización de la política, es que te desconecta precisamente de cómo darle solución a la idea. Pero al mismo tiempo eso obedece a un problema de que no se toca el fondo. El ejemplo del tema de los servicios básicos, hay un tema de fondo de por medio. En el tema de la educación también hay un tema de fondo de por medio. Y así vamos hilvanando. Entonces, creo que el debate, no sé, en la medida que nosotros no ataquemos o no profundicemos el debate constitucional que se necesita dar para lo que viene, es muy difícil también que a futuro podamos no solamente salir de futuras pandemias o de futuros elementos catastróficos, sino que salgamos de esta rueda que también genera una desigualdad importante. Disculpe como por abrir tan genéricamente el tema, pero creo como que es importante que eventualmente aquí a futuro nosotros tengamos esa discusión en cuanto a contenidos de nuestra Constitución, en cuanto a contenidos de una sociedad nueva, porque hoy el sistema de andar arreglando o parchando ya no da más. Creo que ya tenemos un sistema político desacreditado
no por los propios políticos, sino que la ciudadanía propia ha emplazado al mundo político de que necesita nuevas formas de hacer política, pero al mismo tiempo tenemos los resultados también de un sistema que ha individualizado a la gente, que tampoco ha generado cultura colectiva de solución. Y eso lo vemos transversalmente. Entonces, creo que hay un elemento de fondo que tenemos que empezar a arriesgarnos, sobre todo en el mundo político, ir pensando en la política a largo plazo, que lamentablemente no da créditos electorales. Entonces, ahí Claro. creo que son elementos importantes para tener en consideración a futuro. Ujú. Me quedo con eso principalmente. Sí, demos una vuelta final, que yo sé que de todos modos hay argumentos que quieren hacer notar, así es que, pero si quisiéramos tratar de darle alguna unidad a toda esta enumeración, que no es una enumeración, sino que es una complejización de lo que está pasando, en principio tenemos una cuestión que es muy contingente, que tiene que ver con la crisis sanitaria y que va a determinar todos los procesos de los que estamos hablando. Entonces, quizá lo único que habría que separar en términos de criterio para el debate es que hay una cuestión inmediata que ir resolviendo, que básicamente es lo que está en el plano del debate parlamentario, el del acuerdo, el del rol del nuevo presupuesto, ¿no? Que se tiene que discutir, o sea, por algo se llegó al acuerdo ahora, y agregaríamos a eso probablemente lo que venga ahora, digamos, ¿no? La etapa más difícil de la pandemia, que está empezando, digamos, ¿no? Probablemente este sea el minuto de volver a las comunas. ¿Por qué? Porque en las comunas de hecho hay algunos documentos que ya mencionan esto de que las comunas más pobres son las que tienen más índice de contagio. Y que por lo tanto las cuarentenas no solamente no han resultado en zonas como la región metropolitana, sino que fundamentalmente cuando no resultan, golpean esos sectores. Entonces es muy sensible lo que vaya a suceder, por ejemplo, en la quinta región desde estas últimas jornadas, ¿no? Pero básicamente desde hoy, porque hoy es el primer día hábil de la cuarentena en la quinta región, por lo menos en Valparaíso, Viña, porque en San Antonio ya había comenzado. Eso es fundamental porque estamos hablando de más de la mitad de la población de Chile en situación de cuarentena. Todo eso es absolutamente contingente y sobre ello vamos a poder debatir mucho minuto tras minuto porque todos los días tenemos elementos. Y lo otro es que hay una discusión que no es solamente el 18 de octubre para acá, sino que venía básicamente planteada por economistas de derecha, además, que decían que venía una crisis económica, una recesión importante, en Chile, no en el mundo, por los sectores organizados de los gremios profesionales que mencionaban esto de la crisis del Estado, por así decirlo, en términos de asegurar derechos, digamos, ¿no? Los gremios de la salud planteando el tema de la salud, una serie de organizaciones, muchas de ellas sindicales, que plantean el tema de las AFP, etc. La sociedad organizada gremialmente, corporativamente. Y por otro lado, la crisis política de confianza y todo lo que veníamos diciendo de que eso no se ha resuelto. Si uno mira las encuestas siguen diciendo más o menos lo mismo que decían antes incluso del 18 de octubre, o inmediatamente antes. Entonces, digamos que viene una cuestión de largo plazo que va a continuar y que va a desencadenar probablemente otros procesos políticos en los cuales entra la discusión, por ejemplo, que pretende ser muy contingente, pero que no lo es, que es la posición de Pablo Longueira, que digamos que sobre la pandemia no tiene mucho que hacer, digamos. Pero a él le interesa lo otro, digamos. Le interesa el largo plazo, le interesa. Y Andrés Alemán me parece que exactamente igual. Por eso entran en el debate ahora, pero con esos contenidos. Entonces tenemos esas dos formas de entrarle al asunto, que es bien interesante porque la ciudadanía, la población, las personas, los trabajadores, trabajadoras, lo que les pasa es lo que decía Felipe, o sea, se ven enfrentados a el día a día en el que, por ejemplo, no saben efectivamente qué está pasando con el cobro de los servicios básicos.
las superintendencias a nivel legislativo, o sea, en la ley de la superintendencia, las coloca como reguladores de mercado. Lo cual todos diríamos que si hacemos un análisis un poquito más fino, o sea, al final las superintendencias reciben reclamos ciudadanos y lo responden. Y con suerte por ahí sale alguna determinación que implica una multa, implica una sanción, ¿no? Pero en principio no regulan el mercado, no son reguladores del mercado, a pesar de que ese es el mandato. Entonces, la discusión respecto de los ciudadanos es una discusión también institucional en ese sentido, y de largo aliento, y que no se va a resolver y que se agrava en la contingencia actual. La situación de pobreza se agrava, la situación del desempleo se agrava, y mucho más esto de los cobros, o sea, esto de que todos tenemos una historia asociada a una boleta, ¿no? Entonces, digamos que es como el meme ese que circula de cuando era niño le tenía miedo a la oscuridad, ahora de adulto le tengo miedo a la luz, todos los meses cuando llega la boleta, ¿no? Entonces, eso estamos viviendo, y me parece que ahí es crucial tener, claro, la amplitud de la mirada que ustedes le dan, ¿no? Roberto. Me parece buena la síntesis que tú señalas, identificar los desafíos. Creo que hay que indicar que la relación entre condiciones de sectores de la población con bajos ingresos, sobreexplotados, y la pandemia tiene que ver con el hacinamiento en las ciudades, ¿no? Piensen en las grandes ciudades, ¿cierto? Tú hablabas Valparaíso, Santiago, Concepción, y claro, es la concentración, y ahí, por otro lado, tú dices comunas chicas, pero sí y no, porque en Santiago, donde se concentra es en los sectores económicos que la gente no tiene condiciones para poder mantener la distancia social, la distancia física, para poder crear todas las condiciones de control del contagio, y una serie de medidas en donde la gente, para poder sobrevivir, necesita arriesgarse día a día, porque no tienen, y ahí se relaciona con otro aspecto, no hay un sistema de protección del trabajador en Chile desde el punto de vista legal ni de condiciones. Y es un poco lo que decía, lo que se indicaba antes, ¿no? No sé si lo decía Felipe, que en verdad la gente fue despedida de su trabajo, algunos, digamos, no tienen unos ingresos estables, y ahí la situación es más dramática, entonces hay que seguir explorando. Por ejemplo, yo diría que en las zonas rurales, las comunas chicas, en zonas rurales con alta, a menos que la gente esté, hay situaciones en las cuales, ya lo vimos, llega alguien de afuera que hizo un viaje, volvió, no tomó las medidas y contagia a todo un sector, digamos, ¿no? A una familia, y de ahí se contagia el resto. Lo que quiero decir es que sí, precisar que hay una relación entre los efectos de la pandemia y cuáles son los sectores sociales que tienen menos condiciones de protegerse de aquello, ya sea por cuestiones económicas, fundamentalmente por lo económico. Por lo tanto, aquí podríamos discutir si la pandemia generó la crisis. Es difícil sostener eso. Más bien la pandemia dejó en evidencia lo que tú acabas de señalar, pues Víctor, tú indicas una serie de cosas que tienen que ver, que son pre-pandemia. Entonces lo que hace la pandemia es digamos, poder evidenciar incluso más, se agudizan muchos de los problemas. Entonces la insistencia por parte de las personas que ya aparece un artículo de fe, parece que nos están invitando a un acto de fe en que el sistema va a resolver las cosas, ¿no? Este sistema capitalista, neoliberal, de mercado abierto, pareciera ser que eso ya ni siquiera muchos se los creen. Entonces hay que hacer los esfuerzos por pensar en salir de esto con un mayor control social, una mayor solidaridad social, y también con instituciones estatales que tengan una mayor fortaleza.
es curioso, pero sociedades en las cuales se están empezando a ver hoy día para poder regular la propia sociedad, están habiendo prácticas estatistas y nadie puede decir que son modelos, digamos, con un horizonte socialista o comunista, digamos, Alemania, Brasil, o sea, hay varios lugares en los cuales el Estado, que había sido disminuido, está tratando de recuperar porque perdieron el control, estaban perdiendo el control. Si la superintendencia no regula nada de banco, de salud, todas las superintendencias, en modelos como este, en realidad tienen poco que hacer. Y es hora de que sí, que haya un mecanismo de control, porque si no, esto es una decisión del gran empresariado. Tú te olvidas de algo, yo creo que hay algo importante que sucedió antes, que tiene que ver con las crisis, que tiene que ver con el papel que ha ido jugando China frente a cuando los economistas preveían una crisis profunda en el modelo, digamos, liderado por Estados Unidos y por Europa. Y veían de que, digamos, esa crisis, la única manera de que no se transformara en una debacle mundial era el lugar que iba a ocupar China. O sea, nos vienen avisando hace por lo menos 20 años que China, que controla, digamos, el litio, que controla el petróleo, que de manera indirecta o directa en algunos casos, es un actor muy relevante. Entonces, de nuevo nos olvidamos de China y aquí no es para pensar en algunas hipótesis que se plantean allí, pero un factor hoy día importante es identificar hacia dónde dirige China sus intereses, porque también nos afecta. Y la otra gran proyección, y que es curioso, dice, ¿qué tiene que ver? Es que la gente hoy día empezó a pensar en las huertas, ¿no? O sea, gente que vive en departamentos en Santiago, o por supuesto en el sur, o en lugares en donde hay cultivos. En el fondo es la mirada local específica de que frente a un país, a una economía y a un gobierno que depende del empresariado, del gran empresariado que no va a pensar en el sistema de vida de las grandes mayorías, sino solo como para explotarlos y poder obtener mayor rentabilidad. Pienso que lo que se produjo es que la gente pensó, oye, ¿y cómo nosotros podemos enfrentar situaciones de crisis? Mira el valor que tiene tener huertas, mira el valor que tiene la solidaridad, las ollas comunes, y empieza a producirse, sin que tenga hoy día grandes resultados, ¿no? Empieza a producirse una valoración de una especie de cómo nosotros nos autoabastecemos, cómo nosotros generamos los mecanismos de apoyo, ¿no? Porque los demás, el gran empresariado no se va a preocupar de aquello, ¿no? Entonces, creo que ahí hay algo muy interesante que si se activa y se sistematiza y se articula, puede ser que quedemos con un grado de redes de relación concreta en la producción económica, en la solidaridad, en el apoyo mutuo, que podrían, digamos, ser un soporte para pensar en un modelo distinto, más cooperativo, más solidario, más de bienestar común. Y en ese sentido aprovecho de saludar la iniciativa de la conformación de la Fundación Manfred Magnif, que es en esta ciudad, que con gente que en el sur, una de las líderes, la hija de don Manfred Magnif, y creo que él junto a otros, ¿no?, representa una de las vertientes en las cuales está haciendo una crítica sistemática a la economía. Lo quisiera citar porque uno habla de economistas y puede hablar en general, pero en particular aquí hay gente que viene planteando décadas, ¿cierto?, como fue el caso de Manfred Magnif y ahora la continuidad de la Fundación Magnif, planteando y concibiendo una sociedad basada en otro tipo de economía, en otro tipo de relación. A eso yo creo que es lo que hay que apuntar hoy día. Gracias, Roberto. Estamos junto a Roberto Morales. Está con nosotros también concejal Felipe Rifo de la comuna de Valdivia y consejero regional de Los Ríos Matías Fernández. Vamos haciendo una vuelta final. Nos quedan pocos minutos. No sé, Felipe, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, como todas las semanas, como todos los lunes, invitando al día siguiente al Consejo Municipal. Bueno, mañana tenemos pocos puntos en tabla, tenemos 3 puntos en tabla. Vamos a aprobar cuotas para la Asociación Chilena de Municipalidades,
para para las dos, para la MUCH y para la HM, y también vamos a aprobar algunas patentes. Pero lo más importante es lo que se da en los puntos varios. La semana pasada tuvimos un consejo extraordinario para aprobar la segunda licitación más grande de la Municipalidad de Valdivia, que era, yo creo que Matías debe saber un poquito porque también son con fondos regionales. Es sobre el relleno sanitario. Bueno, los concejales pedimos que se fuera a Contraloría esto porque hay algunas cosas que no cuadraban. Con respecto a la precisión económica y también a algunos puntos de la base, específicamente el 2.2, que requería para participar una UTP. Y la empresa que nos propuso la administración municipal para aprobar no participó con un UTP y se entrampó en una serie de excusas para poder justificar el por qué no estaba, pero personalmente yo me arriesgo con la base, punto 2.2 de las bases del relleno sanitario. Matías, ahí te dejé un pase. Expliquemos, Y- perdón, Felipe, qué es la UTP, la Unión Temporal de Proveedores. ¿Es así? Sí, sí, en la cual se exigía, según las bases de legislación, tener una UTP, ¿ya? Pero, Y la empresa, como era extranjera, no conformó una UTP, ¿ya? Para ¿y qué es declarar en la eso? feria. ¿Qué tipo de figura es? No, es una empresa, como una empresa grande que es el mismo dueño, pero son diferentes RUT, po. Y aquí Ya, sabemos que si la ok. empresa tiene diferentes RUT, es una diferente empresa, ¿cierto? Sí. Bueno, eso es, y bajo eso se entrampó una conversación en la cual decían no, que son los mismos, y no, se adjuntó un estudio. Bueno, si el estudio que asocia a la otra empresa, pero eso no es requerimiento para lo que dice conformar las bases. Después dijeron que era la UTP para una vez cuando se firma el contrato, tenían que firmar la UTP con todas las empresas. Le dije, no, pero o sea, las bases son claras. Punto 2.2 de las bases de licitación dice que para participar hay que hay que conformar una UTP. No Así después. que nos entrampamos una conversión y bueno, la mayoría de los concejales solamente aprobó Omar Sabat y Ladro Guzmán, solamente ellos todos aprobaron y el resto de los concejales obtuvieron, yo rechacé porque las bases no estaban correctas y espero que esto se vaya a Contraloría y que Contraloría determine si es que efectivamente las cosas son así o no, porque Ujú. yo entiendo palabras básicas que son, para participar se requiere una UTP, o sea, doy por entendido que cuando comienza el proceso. Ujú. Así que eso fue el tema del Consejo de la semana pasada, fue bastante importante porque son 12.000 millones de pesos, o sea, no es un monto menor. Es lo que va a financiar el acuerdo. De hecho, es la misma cantidad. No es un monto menor. Y, y bueno, esperando que Contraloría se pronuncie lo antes posible, porque creo que esto hay que hacerlo pronto. Creo que el relleno sanitario es muy importante para todos los municipios de la región, pero las cosas hay que hacerlas correctamente. Así, y yo personalmente, ustedes se han dado cuenta que yo, con estas propuestas grandes, cuando son propuestas donde el tema económico para mí es importante, no me gusta que se gaste un peso más del municipio, sabiendo que podemos ahorrar ese peso más, como lo he dicho infinidad de veces por las luminarias, donde fue la aberración más grande que se ha hecho, yo creo, en el municipio de Valdivia, donde se contrató una empresa por 14.000, casi 15.000 millones de pesos para el recambio de luminaria y la mantención. Eh, Creo que, bueno, de hecho he pedido antecedentes porque quiero un poco profundizar, un poco para que la ciudadanía se entere sobre lo que pasó con las luminarias. Y dejarlo invitado para mañana, 9:30 de la mañana, Consejo Municipal, comienza el Consejo. Tenemos 3 puntos que van a ser cortitos y después pasamos a los puntos varios. Perfecto. Gracias, Felipe. Y Que tengan Matías buena semana a Fernández. todos. Igualmente. Matías. Se escucha bajo. ¿Eh? Ahí sí. Ahí sí, dale. Voy a tomar un poco lo que decía Felipe para dar Ujú. como a otro lado. Efectivamente, el relleno sanitario es una de las preocupaciones regionales, pero a mí
me preocupa enormemente que acá estamos hablando de relleno sanitario y todavía no estemos mirando más allá. Y eso pasa precisamente, no es responsabilidad, ¿cómo se llama?, de que no estén las lucas disponibles, sino que precisamente hay una falta mirada por el mundo, particularmente la Asociación de Municipales local, la cual está liderada por Omar Sabat, de poder darle cabida a proyectos más ambiciosos para una región que no necesita, o sea, no es que no necesita un relleno sanitario, sino que tiene que mirar más allá en una planta de reciclaje, una planta de transferencia que todavía no es posible de realizar. Y ahí lo uno a un tema que nosotros estamos viendo dentro del Consejo, que es la discusión presupuestaria. Nosotros comenzamos lo que es la discusión presupuestaria la semana pasada, donde se espera hacer un presupuesto más abierto, más amplio, y en el sentido de invitar a actores sociales a que puedan dar una mirada dentro de lo que se necesita en el presupuesto de la región. Yo creo que es importante, por lo menos un acuerdo desde el Consejo de poder traer actores de la sociedad civil que puedan dar miradas distintas a la discusión presupuestaria, aún teniendo como factor que Hacienda ya redujo importantemente los presupuestos regionales para el año 2021. De hecho, acá en la región vamos a sufrir un recorte de casi 10.000 millones de pesos. Y eso obviamente merma cualquier oportunidad. Ahora, fuera de ello, solamente yo me quiero quedar como reflexión final, y quizás no lo abordamos en toda la magnitud que significaba, por ejemplo, la renuncia de Mañalich. Creo particularmente que se une a varios temas que hemos tocado aquí, que tiene que ver con una palabra clave, que es impunidad. Acá han habido actores gubernamentales desde el 18 de octubre adelante y hacia atrás también, como mencionaba, no es nuevo a partir del 18 de octubre las vulneraciones a los derechos humanos que se viven en este país. Se hace más visible a partir del 18 de octubre, o por lo menos a nivel nacional es tema de discusión en todas partes. Y ahí quiero hacer el hincapié precisamente que lo que pasa con el ministro de Salud obedece precisamente a un problema más grave de fondo, que es la gente que no está asumiendo los costos de sus decisiones, los costos políticos. Es algo que hemos venido denunciando hace tiempo, que no hacerse cargo de los costos políticos significa una sensación de impunidad, y eso acrecienta la desconfianza en el mundo político. Y eso tiene que terminar. Hay que hacer una profunda autocrítica, pero no solamente como para pegarse los latigazos en la espalda, sino que una profunda autocrítica que asuma los errores para poder ir cambiando las estrategias. Y es por eso que yo creo que la renuncia de Mañalich, independiente de la cara que llega, obedece principalmente a un desvío del foco de atención de lo importante, de un ministro que ya sea por voluntad o por omisión entregó cifras erradas, y que generó una mayor desconfianza en un manejo de la pandemia que venía cuestionado desde el comienzo por la baja aprobación de gobierno. Entonces, creo que dejar solamente con esos temas, y como tema solamente contingente, mencionarles, como les decía, que la discusión presupuestaria inició. Vamos a comenzar esta semana con lo que es la construcción del presupuesto 2021, y obviamente podemos traer más detalles para el otro lunes. Perfecto, sería muy buen tema precisamente en este minuto en que hay que discutir las prioridades. Estimados, un gusto nuevamente. Nosotros vamos a continuar en un ratito más, luego de la pausa, con Víctor, contacto con el Parlamento. Sí, Víctor, no vamos a hacer la pausa. Mientras tanto, démosle las gracias. Mientras Sebastián establece el contacto, le vamos a dar las gracias a Matías, a Roberto y a Felipe por acompañarnos. Roberto, recibimos el comunicado donde se anuncia la paralización de los estudiantes a contar de hoy día 15 de junio a las 8 de la mañana. Probablemente después de esta entrevista, que está un poco apurada, le vamos a dar lectura para información de todos nuestros auditores y de la comunidad universitaria respecto de esta declaración de los estudiantes federados de la Universidad Austral de Chile. Aquella federación de estudiantes en las que todos alguna vez quemamos un neumático, como nos declaraba un Ceremi hace algunos años. Así que vamos a estar atentos a la lectura de esa comunicación después de esta entrevista. Por ahora, reiterarles el agradecimiento a todos, por supuesto, por esta conversación de los lunes. Felipe, Matías, Roberto, gracias. Muy bien, me quedé sin comentar la parte final, me cortaron antes, pero está bien, partimos tarde, y lo que quería indicar
Fundamentalmente estoy de acuerdo con lo que plantea Matías de cómo entender esto, la renuncia del ministro, pero que deja al descubierto que con eso, entonces la responsabilidad que tiene, porque si están frente al gobierno, tienen que ser responsables. Pero hay una lógica en la impunidad. Aquí renuncian y bueno, ¿qué hacemos? Si él es responsable de manera directa e indirecta, digamos, pero responsable político con el presidente de la República, del mal manejo que han hecho y que ha afectado y que ha generado, digamos, todas las muertes y todas las situaciones, y eso está claro. No es solo un tema especular esto de que es parte de un acuerdo. Puede ser, sí puede ser, en la política puede ser, pero eso no significa que no tengan que tener responsabilidades. Por lo tanto, yo diría que no podemos dejar pasar esto y que ese ministro de Salud que acaba de renunciar y que tiene un historial también negativo, ¿cierto?, en la relación con las organizaciones de trabajadores del sistema de salud, debiese, digamos, ser sometido a un proceso judicial en el cual se cumpla, digamos, responda por sus decisiones políticas, ¿no? Y así, no creo que aumente la desconfianza así directamente en la política, sino en el gobierno. El gobierno cada vez más se entrampa, ¿cierto? Y en este sentido, ¿por qué hacerse cargo el resto del accionar político? Yo creo que no. Yo creo que hay que exigirle a quienes, digamos, tienen una postura distinta respecto de cómo enfocar el país, exigirle un mayor compromiso. Pero a quienes son responsables directos deben también, ¿cómo? Ahora se va para la casa y no pasa nada. No, yo creo que tiene que ser sometido, ¿cierto?, como ciudadano, más encima con el rol que ha cumplido, a un, digamos, cuestionamiento, una revisión, y que debe ser, digamos, sometido a juicio claramente, ¿no? Un juicio social, pero un juicio jurídico también, ¿no? No puede ser que sigan pasando las cosas de esa manera. Eso es. Muchas gracias y hasta pronto. Saludos a todos. Nos Tengan vemos. una buena semana. Gracias, Matías. Chao. Vamos a suspender la comunicación y mientras tanto probablemente vamos a seguir en esta conversación, Víctor, mientras esperamos a que nuestro siguiente invitado, que aparece no disponible en el servicio de Skype, entiendo, ¿no? Bueno, vamos a insistir mientras tanto, a lo mejor prolongar un poco esta conversación solo para permitir que se haga la conexión a través del servicio de Skype. No sé cómo salirá. Yo insistentemente hemos escuchado durante las últimas semanas, Víctor, que hay una pandemia sobre otra pandemia, que hay una pandemia, hay un virus que persigue a la humanidad y detrás de ese virus a la misma humanidad la vuelve a perseguir entonces una crisis económica, pero hay una pandemia previa, que es la pandemia de la desigualdad, y es una manera amable de decirlo, digamos, como si la desigualdad fuera una cosa natural. Claro. Y me voy a poner clásico a propósito del concepto de pandemia, podría decir que hay una pandemia previa y que es la explotación del hombre por el hombre. En definitiva nos pone en este estado de desigualdad. Usted es el sociólogo, Víctor Godoy. No, de hecho. Dígame. No es, yo supongo que no es un tema meramente analítico, digamos. No es una cuestión bien contingente. Yo lo único que remarcaba era eso de que si tú miras los efectos de la pandemia están sobre las comunas más pobres del país y eso está haciendo crisis ya en el plano de la vida de las personas. O sea, cuando yo decía, por ejemplo, esto de mirar la situación del conflicto, que no es un conflicto, ¿no? Que es la marginalización de los estudiantes, me refería a eso precisamente. O sea, Sí. si tú no entiendes que en este minuto la cuestión es la vida familiar, la política va a seguir quedando en la abstracción. Y ese es el problema, digamos, ¿no? O sea, la política ya hace rato salió de la mera abstracción y del análisis y está en el plano de la experiencia. O Y la sea, experiencia familiar es crítica en este minuto. O sea, ¿de qué política estamos hablando? Digamos, la política, tengo la impresión, yo siempre he estado en ese lugar. Ahora que la forma en la que la hacemos circular en el mundo en estos días, terminemos procurando
abstracción en función de la expresión de uno u otro interés es otro tema, digamos. Los medios de comunicación aquí son un caballo de Troya bien interesante. Yo, a propósito del cambio de ministro, de si en realidad es un cambio de gestión, como lo dicen algunos de los comentarios presentes en el fanpage, Víctor, de la transmisión de la mañana, sería bueno que le echáramos una mirada. Yo creo que lo relevante y lo evidente en el cambio de ministros es el cambio en el estilo comunicacional, digamos, como si con una estrategia comunicacional distinta tuviéramos resultados distintos, y los resultados probablemente van a tener que ver con la evaluación política de lo que está haciendo la autoridad. Pero la gestión de la pandemia aparentemente no va a tener mayores modificaciones que un diseño que se está corriendo desde comienzos de año y que mantiene su ritmo cansino a la espera de que, como se anunció en alguna oportunidad, terminemos por enfermarnos todos simplemente. Convocado... Roberto todavía nos acompaña. Roberto. Sí, convocado Víctor a un análisis sociológico, yo creo que señaló una cuestión muy importante, pero que es de gran trascendencia. Yo diría que está digamos, en lo que planteó Alexander Chayanov, cuando habla de que el fundamento del campesinado está en las unidades de producción doméstica. Después Eric Wolf dice que el modo de producción de los pueblos indígenas es un modo de producción basado en el parentesco. Y Milan Stuchlik dice respecto a los mapuches que lo que sostiene a la comunidad y el intercambio, la mediaría, es justamente el reclutamiento social familiar. Entonces, él apunta muy bien a que si uno quiere entender dónde ha afectado es el nivel cotidiano, familiar, ¿no? Ya sea cómo se estructure la familia o el grupo. La unidad de producción doméstica, que no es unidad de producción solo de orden económico, sino también producción de valores, ¿sí? Estamos hablando de política, de economía política. Entonces, a mí me parece que esto que ha estado sucediendo está engarzado en lo que es los mecanismos de reproducción de la propia sociedad. Familia, ¿cierto? Propiedad, organización política estatal, ahí están los ejes que habría que apuntar. Y creo que en los sectores que quieran efectivamente poder contribuir a esto, deben dejarse de hacer grandes abstracciones y de jugar a que esto es un cambio solo comunicacional, ¿cierto? Que es la pretensión, como bien dice, digamos, Miguel. Sí, pero va a afectar porque hoy día el peso que tienen las comunicaciones, especialmente en estas condiciones, algo va a afectar, pero no va por ahí la solución. Es decir, tienen que pensar, los que realmente quieren contribuir a mejorar esto, tienen que pensar en el nivel que nos ha propuesto el sociólogo, digamos, Víctor Godoy. Aunque lo rehuya. Víctor. Sí, se cayó Víctor. Sí, profesor, prolonguemos la conversación entonces. Miguel, sí. Yo creo que lo que tú señalas es cierto. El esfuerzo es un giro, digamos, y que impacte comunicacionalmente de manera distinta, aunque se le complicó por el apellido, ¿no? Hay gente que ha dicho, no tiene nada que ver con Enrique París, ¿no? Que era médico y que, digamos, Miguel Launer, ¿cierto? Escribió algo que ha circulado respecto de otro que era comunista en esa época, el arquitecto Miguel Launer, como Enrique París, y que se encontraron en situación de represión, y que este París de hoy no tiene nada que ver ni familiarmente, ni tampoco en su concepción, digamos, y que la responsabilidad el llamado que hace Miguel Launer es que este consejero del presidente Allende, ¿cierto?, estuvo junto a él y que cumplió hasta el final, digamos, su compromiso, entregando su vida, como fue necesario, digamos. Digamos que Enrique París era integrante del grupo Amigos Personales, médico, además amigo personal de Salvador Allende, y que fue detenido desaparecido el mismo día del bombardeo a La Moneda. Así es. Eso es lo que detalla Miguel Launer en su que está vivo, ¿no? Miguel Launer sobrevivió a Isla Dawson y a muchas cosas. Hoy día es un arquitecto de reconocido prestigio, sí, y de valoración. Pero sí, efectivamente. Entonces se le complicó en este mensaje comunicacional, en este golpe comunicacional, se le complicó la relación con el apellido
otro médico que es Enrique París. Bueno, no sé, pero eso es. usufructúan de una manera estas confusiones, oye, los diseños comunicacionales, que vamos a ver si fue un problema o fue o fue Sí. simplemente la posibilidad de confundir un poco más las cosas. Pero insistir en que en este modo tan ingenieril de hacer política de estos tiempos, esto de tratar de resolverlo todo con comunicación y tratar de explicar todos los problemas como problemas comunicacionales, la verdad es que cansa bastante, ¿ah? Sí. Cansa Y lo dices bastante. tú, ¿no? Que eres Oye, de todos modos, el, da risa un poco porque yo entiendo lo que dice Miguel, porque a lo que le llaman comunicación Sí, es cada vez peor, digamos. Sí, además, Porque a estas alturas tiene que ver con la mesa que pusieron para claro. hacer la locución esa que hacen a la prensa. O sea, da lo mismo lo que siga ocurriendo en los consultorios, da lo mismo lo que siga ocurriendo en los hospitales, da lo mismo lo que siga ocurriendo en los pasillos. Lo importante es que ahora esta conferencia de prensa tiene un formato distinto, tiene actorías distintas, tiene otras voces, diera la impresión de que están ocurriendo otras cosas, pero siguen sin EPP los funcionarios de la salud municipal, y podría seguir enumerando ejemplos propios de este diseño que desde el primer día dijo: tenemos que procurar cómo nos informamos todos paulatinamente, sabiendo que eso va a tener resultados distintos en la Cota 1000 o en el sector sur de Santiago. De eso vamos a hablar en estos minutos en el contacto que ya está listo. Muy bien. Sí, Hasta tenemos pronto, el contacto entonces, telefónico que ya. vaya muy bien. Roberto, nos estamos Roberto, viendo. Gracias, profe, por acompañarnos cada lunes. Pero claro, como siempre. Gracias. Víctor, tenemos en la línea